Hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy, martes 28 de abril de 2026, estamos conectándonos con ustedes a través de UNPGTV en Facebook, como siempre, de lunes a viernes. A partir de las 10:30 les entregamos lo más reciente en cuanto a noticias de carácter local, nacional e internacional. Vamos a iniciar con los titulares. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir esta programación. Voto de mujeres embarazadas y en lactancia será voluntario. Flores ecuatorianas cierran acuerdos de exportación en Corea. Alertan sobre presunta filtración masiva de datos de la ANT. Crecen estafas por SMS en Ecuador. Ecuador acuerda con filial china para explotar el proyecto Los Cangrejos. Jaime Bernabé Erazo ajusta su situación legal para asumir salud. La Corte Constitucional ha dado trámite a 41 tratados internacionales desde noviembre de 2023, cuando Daniel Noboa llegó al poder. Son 36 los que ya están en vigor. Presidente Gustavo Petro pidió investigar si explosivos de atentados terroristas en la vía panamericana llegaron desde Ecuador. Tratado de Libre Comercio TLC entre Ecuador y China cumple 2 años, pero falta aprovecharlo. El caso Carolina Flores, en el caso Carolina Flores, se dice que la suegra utilizó a su perrito como carnada para asesinarla. Irán en colapso. Trump dice que Teherán quiere reabrir el estrecho de Hormuz. La Unión Europea está dispuesta a sancionar a Israel por un buque ruso con grano ucraniano robado. Esmeraldas espera que el largo feriado anime a visitantes viajar a los balnearios. Y finalmente, Wikiri Sapo Parque en Ecuador salva ranas en peligro y lucha contra la extinción de anfibios frente a la minería y el cambio climático. Estas son las noticias que estaremos desarrollando hoy en este informativo nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este informativo que llega a ustedes gracias al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Agradecemos también a los medios de comunicación digital que comparten y retransmiten este programa a través de sus plataformas y redes sociales. Ellos son Radio Guayasense TV, Postdata TV, estopensamos.com, Gloria Visión TV y Coral Noticias desde Nueva York. Iniciamos con el desarrollo de la información. Las mujeres desde el 6º mes de embarazo y durante el primer año de lactancia no serán multadas si no asisten a votar. Así lo aprobó el Pleno del Consejo Nacional Electoral, CNE. Las mujeres en estas condiciones podrán presentar su justificación y quedar exentas de multas. No sufragar, no integrar una junta receptora del voto y no asistir a las capacitaciones electorales. Para realizar la justificación, deberán presentar un certificado médico emitido por un profesional del Sistema Nacional de Salud en caso de embarazo o el certificado de nacimiento de su hija o hijo durante el periodo de lactancia. El Consejo Nacional Electoral señaló que con esta decisión fortalece la protección de los derechos de las mujeres embarazadas y garantiza el interés superior de los niños en concordancia con las disposiciones constitucionales que conocen a estos grupos como de atención prioritaria. Esto lo hemos conocido gracias al mercurio.com.es. Por otra parte, también el mercurio.com.es nos dice que Flores ecuatorianas cierran acuerdos de exportación en Corea.
Los productos florícolas de Ecuador tuvieron una destacada participación en la Feria Internacional de Flores en Goián 2026 en Corea, en la que se concretaron acuerdos concretos de exportación. El Ministerio de Producción y Comercio Exterior, a través de la oficina de ProEcuador en Corea, impulsó la participación de los productores ecuatorianos en uno de los encuentros más representativos del sector florícola en Asia, consolidando un espacio de alto valor para la promoción de la oferta exportable ecuatoriana que es en este competitivo mercado. La consejera comercial de ProEcuador en Seúl, Janela Hiller, destacó que uno de los principales hitos de esta participación fue la consolidación de nuevos acercamientos comerciales con importadores y distribuidores del mercado surcoreano, que derivaron en acuerdos de exportación, marcando un avance significativo en el fortalecimiento de la presencia de las flores ecuatorianas en Corea del Sur. Este resultado representa un paso importante en la estrategia de diversificación de mercados impulsada por el país y reafirma el posicionamiento del Ecuador como referente mundial en la industria florícola. En esta edición, las empresas ecuatorianas Ceres Farm, Laila Flower, Agribaldani y también Hacienda Santa Fe exhibieron una exclusiva selección de flores cuya calidad, variedad, frescura y presentación evidenciaron el prestigio que distingue a la flor ecuatoriana a nivel internacional. La presencia de Ecuador en esta importante plataforma comercial permitió proyectar la imagen del país como un proveedor confiable de productos premium capaces de responder a las exigencias de los consumidores asiáticos. Seguimos con el desarrollo de las noticias y también metroecuador.com.es nos alerta sobre una presunta filtración masiva de datos de la Agencia Nacional de Tránsito. Una alerta sobre una posible filtración masiva de datos de la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, ha generado preocupación entre usuarios y expertos en ciberseguridad. La advertencia fue difundida en la plataforma Bezert Analyzer, que señala que millones de registros estarían siendo comercializados en la web. De acuerdo con la información publicada el pasado 3 de abril, la base comprometida incluiría datos recopilados entre 2018 y 2026. Se trataría de más de 17 millones de registros con información como nombres completos, números de cédula, placas vehiculares y otros datos sensibles. Este volumen de información corresponde al parque automotor del país, lo que incrementa el nivel de riesgo para la ciudadanía. La Organización de Usuarios Digitales alertó este 27 de abril sobre un incremento en intentos de fraude vinculados a esta presunta filtración. Usuarios han reportado la recepción de mensajes de texto, SMS, fraudulentos que exigen pagos urgentes por supuestas multas de tránsito. Estos mensajes redirigen a páginas web falsas que imitan portales oficiales con el objetivo de robar información personal o datos bancarios. Expertos advierten que estas prácticas forman parte de campañas de phishing, una técnica de engaño digital cada vez más frecuente. Se han detectado dominios falsos creados desde enero para suplantar la identidad de la ANT y engañar a los ciudadanos. A pesar de las advertencias públicas, las campañas continúan activas en distintos canales.
Aunque la Agencia Nacional de Tránsito no ha confirmado oficialmente la filtración, sí ha reforzado sus mensajes de prevención. La entidad aclaró que no envía mensajes de texto ni correos electrónicos solicitando pagos de multas, ni ofrece descuentos mediante enlaces externos. Asimismo, recordó que el único sitio oficial para consultas es www.ant.gov.es. Seguimos con la información y por otra parte nos indica el mercurio.com.es que Ecuador acuerda con filial china para explotar el proyecto Los Cangrejos. Ecuador firmó un contrato con la filial de la minera china CMOC para la exportación del yacimiento aurífero Los Cangrejos, el cuarto proyecto a gran escala en el país, informó el 27 de abril el Ministerio de Ambiente y Energía, con reservas probadas y probables de unas 359 toneladas de oro. Los Cangrejos se convertirá en la primera mina a cielo abierto explotada en la costa ecuatoriana. Seguimos con la información y también Jaime Bernabé Erazo ajusta su situación legal para asumir el Ministerio de Salud Pública. En 7 días, desde que su nombre fue mencionado por el presidente Daniel Noboa hasta que se lo designó ministro de Salud, Jaime Otón Bernabé Erazo realizó una serie de ajustes para poder posesionarse. Entre estos se levantaron prohibiciones legales, además se deshizo de empresas relacionadas con el sector que ahora dirigirá. Este 27 de abril de 2026, a través del decreto ejecutivo 369, el presidente Daniel Noboa lo nombró oficialmente ministro de Salud. Esto después de que el nombre de Jaime Bernabé recibió críticas en varios sectores. Aunque el primer mandatario el pasado 20 de abril señaló que Jaime Bernabé asumiría el cargo de forma inmediata y relevaría a la vicepresidenta María José Pinto en esta función, el proceso tardó una semana. La ministra de Gobierno, Natalie Morillo, explicó que la demora en la emisión del decreto para oficializar el nombramiento de Bernabé Erazo se debió a que se estaba analizando que cumpla los requisitos, pero este tiempo habría servido para que realice cambios legales que le permitan asumir el cargo. Bien, seguimos con las noticias y también el universo.com nos indica que entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, la Corte Constitucional conoció 41 tratados internacionales que suscribió Ecuador con otros países u organismos internacionales. La mayoría de estos instrumentos fueron negociados y firmados en diferentes gobiernos, pero retomados y ratificados por el presidente Daniel Noboa. Otros sí fueron negociados y suscritos en el actual régimen. Los instrumentos internacionales son de diferentes materias económicas, comerciales, policiales, de lucha contra la delincuencia, de operaciones marítimas, servicios aéreos migratorios, entre otras. 12 de estos 41 tratados se suscribieron en el actual gobierno. La Corte dictaminó que 8 no requerían aprobación de la Asamblea Nacional para ser ratificados por el Ejecutivo, mientras que en 4 la Corte Constitucional determinó que sí debían pasar por el Legislativo. De esta decena de instrumentos, 10 ya están en vigor. Aquí podemos ver que es el Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica entre la República de Ecuador y la República de Corea, el Convenio sobre Seguridad entre la República de Ecuador y Canadá, Acuerdo entre la República de Ecuador y Unión Europea sobre la cooperación entre la Agencia de Unión Europea para la Cooperación Policial, Europol, y las autoridades de Ecuador competentes en materia de lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo.
también el acuerdo de servicios aéreos entre el gobierno de la República de Ecuador y el gobierno del Reino de Arabia Saudí, el acuerdo entre el gobierno de la República del Ecuador y el gobierno de Emiratos Árabes Unidos sobre servicios aéreos entre y más allá de sus respectivos territorios, acuerdo entre el gobierno de la República de Ecuador y el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para eliminar la doble imposición con respecto a los impuestos sobre la renta y las ganancias de capital para prevenir la evasión e elusión fiscal. También la enmienda del acuerdo entre los gobiernos de la República del Ecuador y la Confederación Suiza relativo a la asistencia inmediata del Cuerpo Suizo de Ayuda Humanitaria en el caso catástrofes. El acuerdo sobre servicios aéreos entre el gobierno de la República de Ecuador y el gobierno de la República Oriental de Uruguay y el acuerdo entre el gobierno de la República del Ecuador y el gobierno de la República de Turquía sobre asistencia administrativa mutua en asuntos aduaneros, en tanto que 2 aún esperan pasar por el legislativo. Estos acuerdos son el acuerdo entre el gobierno de Emiratos Árabes Unidos y el gobierno de la República de Ecuador para la promoción y protección recíproca de las inversiones y el acuerdo entre el gobierno de la República de Panamá y el gobierno de la República de Ecuador para el intercambio de información en materia tributaria. Continuamos con las noticias y por otra parte también el presidente Gustavo Petro sale con fuertes declaraciones. El presidente Gustavo Petro pidió investigar si explosivos de atentado terrorista en la vía panamericana llegaron desde Ecuador. Mis fuentes me dicen, dijo él textualmente. El mandatario sostuvo que los grupos armados han cambiado sus objetivos y ahora atacan a civiles. En medio de la alocución presidencial de este lunes 27 de abril, el presidente Gustavo Petro se refirió a los recientes ataques terroristas que ya dejan 20 muertos en el país y pidió investigar si los explosivos llegaron desde Ecuador. Bien, vamos a estar pendientes de esto. Seguimos y también el comercio.com.es nos dice que este viernes 1 de mayo se cumplen 2 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China, en acuerdo que, visto en perspectiva, comienza a confirmar su relevancia estratégica para el futuro económico del país. Los resultados son claros. China se consolida como un socio comercial decisivo para Ecuador, no solo por el crecimiento de las exportaciones tradicionales, con el camarón como protagonista indiscutible, sino que también por las primeras señales de diversificación en productos como el banano, cacao, madera, pitahaya y alimentos procesados. A ello se suma un beneficio menos visible, pero igual trascendental, que es el acceso de maquinaria, tecnología e insumos chinos que fortalecen la competitividad industrial. Sin embargo, celebrar estos avances será insuficiente si el país no reconoce también sus pendientes, porque el Tratado de Libre Comercio por sí solo no garantiza prosperidad automática. Es una herramienta, no una solución completa. El principal desafío está en transformar una relación comercial todavía concentrada en pocos sectores hacia la verdadera estrategia de diversificación exportadora. Para ello, Ecuador necesita acelerar protocolos fitosanitarios y zoosanitarios, habilitar nuevas plantas, ampliar la presencia institucional en China y fortalecer la promoción comercial en ciudades estratégicas más allá de Beijing. Cada barrera sanitaria no resuelta representa una oportunidad perdida, así que ponerse las pilas para poder mover mejor el comercio entre Ecuador y China. Por otra parte, el metroecuador.com.es nos habla sobre esta fallecida ex reina de belleza en México, Carolina Flores, y lo que le pasó.
El asesinato de la ex reina de belleza e influencer Carolina Flores ha generado una indignación en México tras conocerse detalles del crimen que apuntan a su suegra como principal sospechosa. El hecho ocurrió la mañana del 15 de abril de 2026 en un departamento ubicado en el exclusivo sector de Polanco. De acuerdo con imágenes difundidas por medios locales, la agresora, identificada como Erika Guadalupe Herrera, ingresó al inmueble y mantuvo una breve conversación con la víctima. Minutos después, la mujer habría atacado a Carolina Flores por la espalda con múltiples disparos. El ataque ocurrió cuando la influencer se dirigía a la cocina tras atender un pedido de su suegra. Uno de los elementos que más ha impactado en este caso es la forma en que se habría concretado el crimen. Imagen Noticias habló con la mujer amiga de la ex reina de belleza, Juliana Cortés, donde reveló que la suegra utilizó al perro de la víctima para visitarla y entrar a la casa. El can llamado Luca incluso aparece en las grabaciones previas al ataque. En las grabaciones se escucha que hablan de Luca y el viaje en auto que tuvieron, donde Carolina dice, ¿y Luca cómo se portó? Y Erika le dice que bien, que andaba como medio mareado. Y Carolina le dijo, no se iba a vomitar. Y Erika le dijo, no, porque bajábamos para que hiciera pis y eso. El perrito de Carolina Flores aparecía en múltiples videos de TikTok, donde incluso ella le celebraba el cumpleaños como a un perrijo. Tras el crimen, la mujer abandonó el lugar y actualmente es buscada por las autoridades mexicanas. El caso es investigado como femicidio y se habría utilizado en un arma de fuego de calibre 9 milímetros. Hasta el momento no se ha informado sobre su paradero. Las primeras indagaciones apuntan a tensiones familiares como el posible detonante del crimen. Se conoció que existía conflictos entre la víctima y su suegra relacionados con la relación con su hijo. Familiares allegados han señalado que las diferencias se habrían intensificado en los últimos meses, cuando la influencer quedó embarazada y la pareja tuvo que mudarse de Polanco, lo que habría molestado a la adulta mayor. El caso ha generado una ola de reacciones en redes sociales y medios de comunicación, donde usuarios exigen justicia para Carolina Flores. Seguimos con el desarrollo de las noticias. No olviden que estamos revisando la información más reciente. Pueden darle like, comentar y compartir. Por otra parte, Irán está en colapso. Trump dice que Teherán quiere reabrir el estrecho de Hormuz. Veamos aquí los detalles de esta información gracias a Euronews.com. Irán ofreció reabrir el estrecho de Hormuz si Estados Unidos levantaba el bloqueo naval y ponía fin a la guerra. No está claro si Washington aceptará la propuesta, que pospondría las conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán. Iran has proposed a mutual reopening of the strait, leaving the nuclear discussion for later in the process. Given that the nuclear program has been a red line for this administration, would the president agree to that kind of phased negotiation? What I will reiterate is that the president's red lines with respect to Iran have been made very, very clear, not just to the American public, but also to them as well. So they're considering that phased approach? I wouldn't say they're considering it. I would just say that there was a discussion this morning that I don't want to get ahead of, and you'll hear directly from the president, I'm sure, on this topic very soon. A pesar de un frágil pero continuo alto el fuego, el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán persiste en el estrecho de Hormuz. Estados Unidos impuso su propio bloqueo a la vía marítima a principios de este mes, lo que resultó en un bloqueo doble. Washington afirma que su bloqueo tiene como objetivo impedir que Teherán venda su petróleo privándolo de ingresos cruciales. Irán sostiene que la responsabilidad de la interrupción del tráfico marítimo recae en Estados Unidos. Responsibility for any disruption to maritime transport lies with the aggressors, the United States and its supporters. Este último acontecimiento se produjo después de que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, visitara Rusia tras la cancelación de las posibles conversaciones de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán en Pakistán.
Bien, seguimos con el desarrollo de la información internacional y por otra parte, la Unión Europea está dispuesta a sancionar a Israel por un buque ruso con grano ucraniano robado. Ha estallado una crisis diplomática entre Ucrania e Israel tras llegada a Haifa de un buque ruso de la flota Fantasma que transportaba grano ucraniano robado. Bruselas se declara dispuesta a sancionar a los implicados. La Unión Europea ha advertido a Israel de que está dispuesto a imponer sanciones a quienes ayuden o instiguen el comercio de grano ucraniano robado por Rusia en los territorios ocupados tras la llegada al puerto de Haifa de un nuevo buque cargado con cereal. La Unión Europea ha tomado una nota de las informaciones según las cuales se ha permitido descargar en el puerto israelí de Haifa a un buque de la flota rusa en la sombra que transporta grano ucraniano robado. A pesar de los contactos previos de Ucrania con las autoridades israelíes al respecto, declaró a Euronews un portavoz de la Comisión Europea. Por otra parte, Esmeraldas espera que el largo feriado anime a visitantes a viajar a balnearios. En el sector turístico y hotelero de la provincia de Esmeraldas hay confianza en que arriben viajeros en el asueto por el Día del Trabajo. Aunque no es un feriado como Carnaval o Semana Santa, se espera que haya movimiento de visitantes. Las vacaciones se extenderán por 4 días, desde el jueves 30 de abril hasta el domingo 3 de mayo, debido a un decreto ejecutivo en conmemoración por el Día del Trabajo. Para este fin de semana se mantienen las mismas ofertas de hospedaje, recepciones, gastronomía y esparcimiento, expresó Aurora Landazuri, administradora de un hotel en Tonsupa. Y finalmente, Wikiri Sapeparque en Ecuador salva ranas en peligro y lucha contra la extinción de anfibios frente a la minería y el cambio climático. Wikiri Sapeparque en Ecuador salva ranas en peligro y lucha contra extinción de anfibios en un contexto crítico, donde más de 400 especies están amenazadas en el país. Ubicado en el Valle de los Chillos, este espacio, impulsado por el Centro Hambatu, combina investigación científica, educación ambiental y programas de reintroducción para frenar la pérdida de biodiversidad en uno de los grupos más vulnerables del planeta. Resucitar las especies que se creían perdidas requiere de los laboratorios más avanzados y una vigilancia constante en el campo. Criar animales en cautiverio permite devolver ejemplares a las selvas amenazadas por la minería ilegal. El comercio ilícito y los hongos letales han diezmado a los anfibios globalmente. Para frenar este saqueo, los expertos proponen que los mercados sean regulados y que protejan a las poblaciones silvestres de la extinción. Ecuador es uno de los países con mayor diversidad de anfibios del mundo, con 709 especies registradas, pero también uno de los más afectados por su declive. Según datos del Centro Hambatu, más del 56% de las especies están amenazadas o en peligro de extinción, una cifra alarmante que refleja la presión sobre los ecosistemas. Las causas son múltiples y acumulativas, como la expansión minera, la deforestación, el cambio climático y la propagación de enfermedades como el hongo quítrido, responsable de la desaparición masiva de anfibios a nivel global. En este escenario, Wikiri Sapeparque actúa como un espacio clave para albergar unas 70 especies de ranas, de las cuales la mitad están integradas en programas activos de conservación científica. Bien, gracias a Wikiri Sapeparque Ecuador por encargarse de esta labor bastante importante para cuidar estas especies.
De esta manera estamos culminando con la revisión de las noticias más recientes aquí en su informativo nacional, como siempre de lunes a viernes a partir de las 10:30 a través de UNPG TV en Facebook. Les traemos la información de carácter local, nacional e internacional de los distintos medios de comunicación. Yo soy Kelly Alviar y les deseo que tengan un excelente martes. Nos vemos mañana miércoles. Que les vaya bonito. Chao, chao.